Es una pregunta trampa. Es una pregunta bastante trampa. Sí, porque la puedo responder desde muchos niveles de conciencia diferentes. Preguntan a qué me dedico, ahí sí, claro. Comparto que estoy acompañando en el camino a otras personitas en su autoconocimiento. Cuando te dicen que vas a explorar tus sombras, pues todavía se te aprieta el culito un poco más. Y te crees tu propia historia a la que la mentecita igual que hace cuenta. No somos a veces conscientes, pero sucede y desaparece en ti ese apego a esa individuación, esa incertidumbre, y está clarísimo, o sea, es lo que más nos cuesta a los humanos, porque sale de nuestros cálculos y no sabemos cómo será, no sabemos andar en esa fluir, en esa fe, en esa confianza. Eso es lo que nos falta. ¿Qué es la ayahuasca exactamente? Ayahuasca, algunos lo llaman a una liana, pero en verdad comúnmente se conoce como a este brebaje psicodélico que no es solo la liana, también es una fuente de DMT. DMT es algo similar a la serotonina en estructura, como un neurotransmisor. Se va a unos receptores similares a la serotonina. ¿Cuál es ese miedo allí? ¿A salir del personaje? O sea, porque siento que hay un miedo inconsciente que el humano dice... El principal motivo es no saber lo que va a pasar. El segundo es no saber si voy a perder el control y dejar de ser yo mismo, y que la sustancia me haga perder el control y no sé lo que esté haciendo, ¿no? La tercera igual sí, puede ser, ay, que me cague encima o me vomite encima. Alguno vino con ese miedo, ¿eh? Y luego pasa lo que pasa. La planta siempre me ha permitido conseguir conocerme mejor, sobre todo a un nivel de cómo nos construimos la realidad dentro de nuestra cabeza y de cómo funciona todo eso que se va moviendo por ahí, esas creencias y esas historias y eso, lo que crees que es. Entonces no funciona así la magia, ¿no? Tú visualizas, imaginas, pones energía y atención y sueltas. Tu subconsciente ya ha tomado nota y ya va a ser que pasen las cosas. Podría aplicar a la vida también, ¿no? Eso es la vida. Eso es la vida. Siempre nos aferramos. Esa es la magia de la manifestación. O sea, si tú has dicho, si una persona tiene un llamado y pueden pasar 6 años hasta decidir hacerlo, este tipo de comunicación desde un humano que sabe y que lo ha venido haciendo puede facilitar más la decisión de hacerla. La gran magia de la planta es que te lleva a revisar esos recuerdos para que los mires con amor y aceptación y te cambies lo que te cuentas de lo que pasó a un nivel profundo subconsciente, y esa es la sanación. Un nuevo episodio del podcast Recargando 464. Estamos con Humber. Y lo primero, Humber, agradecerte que nos estamos moviendo en España buscando humanos, ¿no? Sí. Para hablar de diferentes aspectos de la vida y de ese humano. Hoy estamos a 1 horita y media de Barcelona, más o menos, en la naturaleza. Hasta ahí vamos a llegar. Y estamos con Humber. Estamos en Gaia. Estamos en Gaia, correctamente. Estamos en Gaia. Y lo primero, Humber, que te tengo que preguntar es: ¿quién eres tú? Para las personas que te conozcan, ¿quién eres tú? ¿Quién es Humber? Esa es una pregunta trampa. Es una pregunta bastante trampa. Sí, porque la puedo responder desde muchos niveles de conciencia diferentes. Del que tú quieras. El que yo quiera. O una persona, imagínate que alguien te... ¿Cómo te presentas tú? Vamos a ir primero por la primera etapa. Vale, si me dices como quiera, me voy directo a... Pues soy un fractal de la conciencia. Claro. Ahí, bueno, todavía experimentando. Que está bien, vamos a llegar a eso. Pero si alguien, tú no te presentas así a cualquier persona. No. Cuando bajas a la ciudad y te presentas a alguien y entablas una conversación con alguien, que normalmente sale, ¿no? ¿Qué haces tú y quién eres tú? Y si me preguntan a qué me dedico, ahí sí, claro. Comparto que estoy acompañando en el camino a otras personitas en su autoconocimiento, facilitándoles una plantita mágica llamada ayahuasca. Vale. Y algunas otras por ahí que también tienen mucha magia en ellas.
Ok. ¿Y esto desde cuándo empieza? O sea, vamos a remontarnos un poco porque ahora te presentas así, pero vamos a remontarnos a unos años para atrás. 10 años atrás. 10 años atrás yo creo que todavía estabas haciendo esto o no. No, habías empezaba. empezado. No, un poco más atrás. O sea, ¿quién es Humber desde más atrás? 20 años ¿De atrás. dónde es Humber? ¿Qué has estudiado Humber? Ya. Un poco tu proceso de vida hasta llegar a este acompañamiento. Puede ser larguito, depende del detalle que quieras ponerle, pero yo soy de aquí, de esta tierra, catalán, cerquita de Barcelona, un pueblo que se llama Argentona. Okay. Y de padres catalanes, abuelos catalanes, o sea, hay muchas raíces aquí hechas en este territorio, ¿no? Y el mayor de 3 hijos, mis padres me tuvieron relativamente joven, para esa edad, 25, 26 años ahí, entonces les he podido gozar a ellos de jóvenes también. Una familia muy emprendedora, muy hecha para adelante, muy de emprender. No solo mis padres, todos los tíos, abuelos, todos eran como ¿En diferentes autónomos. áreas o...? Sí, pastelero, modista, florista, cocinero, tal, diferentes pum, áreas. pum. Pero todos como muy emprendedores, ¿no? Eso es algo que se impregna en uno, ¿no? El vivir en ese ambiente tan emprendedor de una forma. Como te decía hace un ratito, y hablábamos de las vergüenzas, y si tenía vergüenzas, en mi época más adolescente realmente era una persona súper introvertida, tímida, de costarle mucho la relación social, el contacto con el otro, y había ahí alguna especie de patrón o de miedo al juicio, al qué dirán, al cómo te ven. Y eso en la adolescencia igual fue la época donde estaba en su máximo apogeo, de alguna forma. La adolescencia, que estamos hablando de más o menos qué edad. 14, 15, 16, 17, 18. Vale. Ahí. Después se fue, pues como te comentaba, pues tuve la oportunidad de que llegase a mis manos una de estas primeras sustancias que ahora se usan en la terapia psicodélica, como es el MDMA, o el éxtasis. O sea, esa fue la primera vez que te llegó una sustancia. Antes de esto no habías... Te hablo a los 15 años, ¿eh? ¿A los 15 años? Sí. A los 15 años llega a ti MDMA. Sí. ¿Qué es MDMA? 15, 16 años. Esa es la primera vez, hablamos de la primera vez. Sí, sí. Yo, hablándote de mí, de mi introspección y de mi timidez, esa ya fue una sustancia que me reseteó de alguna forma. ¿Y cómo te llegó? ¿A través de qué? Pues fue en el ámbito lúdico festivo, no vamos a engañarnos, en esa época era para salir de fiesta. ¿Qué es MDMA? MDMA es una anfetamina, pero es la anfetamina menos anfetamina de todas las anfetaminas. Vale. O sea, salió como muy rara. Okay. No tiene el carácter anfetamínico de darte energía, concentración, sino que, bueno, lo llaman como empatógeno y te facilita como bajar las barreras y abrirte muy de corazón. Claro, eras introvertido y te llega esto. Y me abre. Y te abre, vale. Y me saca el miedo a relacionarme. Entonces pude vivir, gozar de lo que es la relación, y eso es un catalizador para que luego, sin necesidad de la sustancia, aprendas a cómo es ese abrirse y relacionarse con los demás. No podríamos caer en la trampa de necesitar la sustancia para hacer siempre lo mismo, entonces es un fastidio. Bueno, es un punto interesante porque es la conciencia detrás del acto, ¿no? Entiendo yo. Exacto. Yo estuve 2 añitos ahí experimentando con el MDMA a mi forma, con cierta inconsciencia, pero después lo aparté de mi vida. ¿Cómo lo utilizabas? Festivo lúdico. No. ¿Tú utilizabas esto para ir a las fiestas? Ahí no había... ¿Y te permitía la apertura? Conciencia de trabajo medicinal, ceremonial, ni para el carajo. Bueno, y creo que hoy en día la mayoría de los humanos que consumen esta sustancia no lo hacen para terapiarse. Ahora cada vez más, sí, pero ahora sí se usa como terapia el MDMA. Vale. Entonces el MDMA es un empatógeno, te abre el corazón, y por eso se está usando para el estrés postraumático, por ejemplo, clínicamente. Y se iba a probar en Estados Unidos, que sí, que no, que tal, porque la gente que vive estrés postraumático, cuando conecta con el trauma, se le dispara la ansiedad, no pueden sobrellevarlo, y si intentas hacer terapia con ellos, se derrumban. En cambio, con el MDMA, son capaces de hablar del trauma sin derrumbarse. ¿Y quién suministra esto hoy en día? O sea,
Sí. El camello. O sea, no. Si alguien quiere trabajar con esto, es el camello. O sea, esto todavía no está como... No, hay terapeutas Hay terapeutas holísticos. pero cuesta que vayas a encontrarlos anunciándose, porque como no es un tema que se haya regularizado y legalizado, Claro. pues... Igual no sabía que están un poquito utilizaban esto. escondiditos, Claro. pero los hay muchos, en Barcelona mismo. Es que no sabía que utilizaban el MDMA Sí. para hacerlo. O sea, Sí. si bien es cierto, ahora aquí, no, si bien es cierto que en este tipo de sustancias, en varios tipos de estas sustancias, puedes encontrar una parte terapéutica, ¿no? Como bien tú dices, de utilizarla para un momento y luego desplazarla y tú seguir con tu vida sin esto, la mayoría de muchas de las sustancias, ¿no? Bueno, esta ha sido tu primera. Este ha sido tu primer acercamiento a una sustancia que te ha abierto, que eras una persona introvertida, y te has abierto, ¿no? a experimentar algo que no habías experimentado. Pero luego, ¿qué pasa? Luego llega los estudios, ¿no? Ahí todavía estamos en ese... Estamos 15, 16, en ese 17. paradigma de carrera, profesión, familia, hijos, tal. Estamos en ese paradigma todavía, ¿no? Pero sí es verdad que hubo una película en el 92, cuando las Olimpiadas de Barcelona, año mágico donde los haya, que se llamaba Los últimos días del Edén, en español, luego descubrí que en inglés se llama Medicine Man, que es de Sean Connery, que está en la región amazónica de los Yanomami, Piaroa, por allí, Brasil, Venezuela, y él es un científico que está haciendo un trabajo de campo descubriendo una nueva medicina en la selva. Y a mí esa película me inspiró muchísimo. Y yo dije, wow, yo quiero ir y descubrir una medicina en la selva amazónica. Y por eso me puse a estudiar. No entré en farmacia, porque no tenía dónde va a entrar en farmacia. Ahí siempre yo un poquillo de esfuerzo, mucha ambición, pero el esfuerzo justillo. Parece conocido. Hice química y bioquímica, estudié química y bioquímica con el propósito de entender mejor cómo podía funcionar las moléculas orgánicas, las sustancias psicoactivas, las medicinas, etc. Yo pensaba en el SIDA, en el cáncer en esos años, ¿no? No para nada pensaba en la salud mental. Y así fue, yo me puse a estudiar, pim, pam, pum. Pero ciencia, biología, en esa rama, ¿no? Exacto, pero cuando ya estaba terminando la carrera y digo... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo monto yo mi laboratorio en la selva y descubro la plantita? Entonces, ¿todavía no habías viajado para allá? No. Bueno, yo viví 5 años en Venezuela, pero muy chico, y no, es anecdótico prácticamente. No tiene relación con esta... No. Entonces, ahí se me cayó todo, decir, hostia, mi sueño profesional no se va a cumplir. Y al contrario, ahí cuando ves cuáles son las probabilidades o las posibilidades reales de... profesionales para un químico bioquímico, es una empresa química, una farmacéutica, algo así. Y yo dije, yo no quiero eso en mi vida. Y ahí se fastidió un poquito ese sueño. Y yo tenía mucha apertura con la ecología, con la biodiversidad, me compraba los National Geographic, me compraba una revista que se llamaba Wapiti, que hablaba mucho de naturaleza. Y yo sentía una corazonada intuición de que en el Amazonas, por su biodiversidad, estadísticticamente, estaba la medicina. También estaba consciente de que también estaba el virus que podía matar toda la humanidad. Claro. O sea, un poco de esa conciencia la tenía, ¿no? Todo tiene su cara ahí una luminosa y oscura, claro. y esa intuición allí. Y nada, y entonces en esos tiempos eran tiempos que empezaba todo lo que es internet. Y ahí que estamos hablando de edad, un poco para ir situándonos de tu evolución. 94, 95, con 22, ya 23 años ahí, ¿sabes? ¿Ya estabas trabajando en algo en ese momento? No, estaba terminando los estudios. Trabajé mucho tiempo en la hostelería para sacarme la vida, las garrofas así, pero no de lo que yo quería, ¿no? Realmente. Y terminando la carrera, dije que no la terminé, porque cuando me di cuenta que no haría lo que yo quería, la dejé así, tal cual. O sea, estudié, aprendí muchísimo, aprendí mucho de cuántica, por ejemplo, con mi carrera. Y empezaba internet, y como era tan emprendedor, y lo de montar un laboratorio en la selva costaba mucho dinero, pero montarte tu empresa o tu programa o tu página web lo podías hacer con tus medios. Y también le vi las orejas al lobo en el sentido de, hostia, internet va a cambiar absolutamente todo,
cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos Cambió. lo vislumbré, siempre he sido como muy visionario con eso y dije, a eso que me dedico. Entonces he estado 20 años dedicado en distintos sentidos a lo que tiene que ver con la programación, con Internet. Primero por cuenta ajena. 15, 20 años. Sí, 20, 25 casi, 20 años. O sea, si tenías 22, empezaste allí esa trayectoria hacia lo digital y te metiste unos 15 años por poner. Y en todo ese recorrido, el ámbito espiritual... Tuve hijos. Vale, ahí te casaste, tuviste hijos. Hipoteca. Estabas totalmente en la Matrix metida, ¿no? Totalmente no, porque siempre hay una intuición corazonada, un deseo que te va guiando hacia manifestar en tu vida cosas que sientas que quieres hacer y que te gustan, ¿no? O sea, siempre he sido como bastante manifestador en el sentido quiero ir para allá, voy para allá, no andarme con muchos rodeos en ese sentido, ¿no? Pero en ese momento el mundo espiritual no estaba en el diálogo con el otro, es algo que se vive interiormente. Y tú lo estabas viviendo. Es que todos somos seres espirituales. Vale, pero yo hablo de... carnal. Exacto. ¿Qué es para ti vivir una experiencia espiritual? Y ya detenerte a autoobservarte y a ver lo que pasa en ti, y para mí ya es una gran experiencia espiritual. Sí, pero no hay una conciencia, ¿no? En el que tú, o sea, sí, somos unos seres espirituales todos. Bueno, poner un poco de conciencia de por qué soy yo como anteriormente, soy, por qué pienso como pienso. Y tú ya venías con esto. Siento que sí, yo siento que sí. Con una mirada interior bastante profunda, rica. Siempre he sido como bastante, esa introspección la he llevado siempre conmigo. Mi forma de aprender cómo funcionan las cosas, más que creerme a pies juntillas lo que otros contaban, ha sido siempre la autoobservación y la observación hacia afuera. He sido muy observador siempre, muy observador, y observando, se va desvelando cómo funcionan las cosas a todos los niveles, porque materia y espiritualidad van conectados, ¿no? Pero sí, claro, te diría que era un ser mucho más en la Matrix, en el sentido de igual alguna ambición económica que ahora no tengo tanto, ¿no? Una falsa ilusión económica, ¿no? Ahí, pero bueno. Sí, te lo pregunto más que nada porque, o sea, por ejemplo, en experiencia propia, ¿no? En experiencia mía, como yo lo he vivido, llega un momento en que sí, tú sientes que estás teniendo algún tipo de visualización, por darte un ejemplo, estás teniendo algún tipo de sentir, pero no lo haces consciente porque estás en una dinámica diaria, ¿no? Tu trabajo, tu pareja, tu familia, estás en una dinámica. En el momento en que pasa algo que normalmente, esta es mi experiencia, ¿no? En el momento en que tienes un tránsito de mucho sufrimiento, puede haber un poco más ahí de cuestionamiento, observación, más conciencia. No deja de ser un ser espiritual, pero hay como más práctica, más conciencia. Y lo veo en muchos humanos que de repente pasan como, y esto ha pasado en mí, obviamente es un proceso. Por eso te preguntaba exactamente en qué momento tú, poco para ir llegando ahora a lo que decías al principio, ¿no? En qué momento empiezas a hacer lo que hoy haces, que tiene mucho más una connotación espiritual. Yo siento que es toda la vida como un balanceo entre una conciencia, posicionamiento de uno mismo que se cree separado de todo lo demás, un ser individual, especial, independiente, y el otro extremo más espiritual, donde te sientes más conectado con el todo, no ves al otro como a un diferente. Y eso lo hacemos todos más o menos así. Y también depende de cómo es tu configuración, por ejemplo, en tu nacimiento, tu carta astral. Hay perfiles que se van más para un lado o para otro. El mío ya se va muy al transpersonal, ¿sabes? Es el sol en la casilla 11, casi 12, entonces estoy como muy Libra, muy transpersonal mi perfil. Y ya me hace como una persona que he tenido mi ego y he caído en mi ilusión de la separación sin duda por mucho tiempo, pero ya había una tendencia como a no apegarse tanto a esa individualidad.
Y todas andamos así, con ese balance, y nos cae la vibración y no tenemos buenos hábitos y la cosa, y se densifica la energía y te vas más al ego, a la separación, y lo vives todo desde allí, y te crees tu propia historia a la que la mentecita egoica se cuenta, ¿no? Pero hay otros momentos que conectas con tu arte, por ejemplo, en expresiones artísticas, ¿no? Donde hostia, se desaparece de alguna forma en ti. No somos a veces conscientes, pero sucede y desaparece en ti ese apego a esa individuación y eres como un fluir creativo del cosmos expresándose en ese momento, ¿no? Y ahí estás mucho más en tu esencia, ¿no? En esa esencia que somos, o ahí a saber lo que somos, ¿no? Quién sabe, yo no sé nada, pero... Tú has dicho algo al principio de... Sí, es verdad. Has dicho varias palabras interesantes que quiero puntualizar, pero antes quería seguir a esa parte de cómo... ¿La biografía o qué? No, ¿cómo llegas tú ¿Has podido viajar y encontrar esa... ¿Has podido ir a...? Yo la he encontrado aquí, la planta. ¿Tú la has encontrado aquí? Yo la he encontrado aquí, la planta. O sea, ¿en qué momento llega ese momento en que tú dices, conozco la planta, entiendo que consumes la planta? ¿Cómo ha sido esa experiencia para llegar ahora a poder compartir? Pues poco romántica y bonita, honestamente. O sea, muy casual y muy random. O sea, yo finalizó mi larga relación con la madre de mis hijos. Tengo 2 hijos preciosos, Ignasi de 20, Elena de 16, son una maravilla ambos. Y empecé la siguiente relación después de mi matrimonio. ¿Vale? Sí, pasaron unos meses y empezó otra relación. Bueno, fue esa persona que ella había estado participando en muchísimos retiros de ayahuasca, ya no solo como participante, sino ayudando a otros a llevar la ceremonia. Entonces ella tenía mucha experiencia con eso. Vale. Yo no la conocí por eso, pero eso salió a la luz durante la relación y bueno, ella había dejado ese mundo porque había tenido un problema legal, ya hablaremos de todo eso, con el tema de la ayahuasca y por sus compromisos familiares tuvo que decir, bueno, pues no dejo todo esto de la ayahuasca a un lado. Pero le quedaba una botellita en casa, una ayahuasca negra, que es muy especial, la ayahuasca negra, sin cuidado de conservación ni nada, llevaba 5 años la botellita por allí, ¿sabes? Sin nevera ni nada. Y se nos ocurrió, pues, probar, a ver qué tal iba a ser la experiencia con esa plantita y fue muy rara, porque estaba en un estado de esa ayahuasca que... ¿Esta fue la primera vez? Fue la primerísima vez, ¿sabes? Con ella y yo probando esa ayahuasquita, ella acompañándome en ese proceso que ella sí tenía experiencia. Claro. Y fue una extraña experiencia. O sea, sí había muchísima visión, yo creo que nunca he tenido tanta visión como en esa primera ayahuasca, muchísima, pero demasiada, muy random, muy intensa y por muchas horas. O sea, una barbaridad increíble, pero no sé de dónde salió esa ayahuasca, exactamente. Esa fue la primera vez con tu pareja de ese momento. Pero... Y allí con ella dijimos, oye, esto es un tema interesante, me gustaría como explorarlo más, encontrar con quién. Entonces, en esos tiempos, en España, pues había muy poca gente dando ayahuasca. Vale. No teníamos muchas opciones. Y creo que no los voy ni a mencionar, pero hay unos muy conocidos que fueron de los primeros y pese a su enfoque comercial, al final consiguieron que la plantita llegase a muchas personas. Y yo siempre he dicho, al final mis maestros no fueron ellos, fue la planta. Y fue a partir de allí que empecé a consumir la planta, ir a retiros suyos, que la planta me fue enseñando. A mí, de una forma particular, que no suele ser ni siquiera la más habitual en muchos de los casos. A mí la planta siempre me ha permitido conseguir conocerme mejor, sobre todo a un nivel de cómo nos construimos la realidad dentro de nuestra cabeza y de cómo funciona todo eso que se va moviendo por ahí, esas creencias y esas historias y eso, lo que crees que eres y la propia experiencia fue la que me fue revelando y poniéndome luz en lo que realmente somos, ¿no? Entonces... ¿Qué es la ayahuasca? Antes de seguir ahí, has dicho, ¿qué es la ayahuasca exactamente?
Ayahuasca, algunos lo llaman a una liana, pero en verdad comúnmente se conoce como a este brebaje psicodélico, que no es solo la liana, también es una fuente de DMT. Entonces, es, es, es difícil ser preciso en lo que es la ayahuasca, porque hay varias combinaciones que podríamos llamar ayahuasca. Pero básicamente hay una sustancia psicodélica, DMT, que si la ingiriésemos sola se destruiría en el hígado y no haría efecto. Vale. Entonces, en combinación con otra planta, permite que no se vea destruida en el hígado y llegue al intestino y nos haga efecto. ¿Vale? Okay. Hay varias formas de conseguir eso. Entonces, la más famosa es con la liana, la Banisteriopsis capi, que las hay de muchos tipos también, la azul, la cielo, la tigre, negra, bla, bla, bla. Y luego una fuente de DMT, la más conocida es la chacruna en Perú, pero también en Colombia con el yaje usan la chagropanga, también se puede usar la mimosa, la yurema, en regiones más brasileñas. Entonces, entre la yurema, la chacruna y la chagropanga suelen ser las fuentes de DMT. Y el capi, la fuente de imaos o betacarolinas. DMT es algo similar a la serotonina, en estructura, como un neurotransmisor. Se va a unos receptores similares a la serotonina. Entonces, aún no sabemos desde la ciencia exactamente lo que sucede. Sabemos que parece que nosotros mismos generamos DMT. Se ha encontrado en orina DMT, pues no sabemos si lo producimos o lo ingerimos, porque hay alimentos que contienen DMT, pero en dosis muy pequeñitas. Vale. Entonces, y algunas no tan pequeñitas. Esas cañas que hay en los barrancos, en los ríos, ahí sí, las cañas típicas españolas, sí tienen muchísima más DMT que la chacruna y las plantas de Sudamérica. ¿Y se utilizan? No se utilizan porque vienen con gramíneas y otros alcaloides, sustancias que no se pueden separar fácilmente, es tóxico y no puedes usarlo, pero por tener, tiene más DMT incluso. Y entonces, entramos en la magia de... Hay cierta conexión, no es lo mismo, entre el mecanismo de los antidepresivos, de los psicodélicos y el MDMA, que no lo consideraríamos un psicodélico así a la vieja usanza. Similares, no es lo mismo. Entonces, mira, no hay muchos estudios con ayahuasca porque para hacer un estudio clínico necesitas hacerte la pastillita o la inyección y eso con la ayahuasca no funciona. La ayahuasca es una infusión y es un brebaje, entonces no puedes hacer una pastillita de eso. Pero con la psilocibina de los hongos sí que hay muchos estudios porque sí que la pueden aislar y darte solo psilocibina, ¿vale? Con la psilocibina hay algunos estudios que dicen: parece que hemos descubierto, entendido el mecanismo por el cual los antidepresivos, los psicodélicos pueden ser tan beneficiosos. Parece que por un rato dejas de ser tú mismo. Así es el titular del paper científico. Que lo que viene a decir es, estamos tan en una identidad egoica de separación que dejar de ser eso y entrar en ese otro espacio es lo que realmente... Ese darte cuenta de que no eres tu drama y tu historia es lo que, es el mind-blowing que hace como que te relajes con tu vida, ¿no? De alguna forma. Pero... Y eso en los titulares no se ve bien, de alguna forma, ¿no? Porque sales de tu personaje. Sí, ¿no? exacto. Pero es complejo explicar el por qué, ¿no? Los beneficios de la ayahuasca o cómo funciona realmente, es complejo. Bueno, estaría bien verlo como tú lo has, ahora que entramos en este tema, quería hacer porque has dicho varias cositas. Una es, cuando una persona, ¿no? La ayahuasca hoy en día sale en muchas comunicaciones que tienes con amigos, familiares, como tú has dicho ahorita también de moda, ¿no? O gente que lo ha hecho comercial. Cuando una persona tiene esas ganas de hacerlo, pero a su vez tiene miedo, ¿qué pasa allí? O sea, porque es el común denominador de querer hacerlo, pero tengo miedo, pero hago otras cosas, como puede ser MDMA en una fiesta, como puede ser el alcohol, o como puede ser el tabaco. Pero, o sea, ¿qué has visto tú ahí? ¿Qué pasa allí? Y ahora vamos a lo que hace la ayahuasca, lo que tú has visto en la ceremonia. Pero, ¿qué pasa en esos humanos? ¿Cómo tú le puedes decir a esos humanos? ¿Cuál es ese miedo allí? A salir del personaje, O
sea, porque siento que hay un miedo inconsciente que el humano dice que es el vómito. Nah, O sea, la gente dice, ¿vómito? Nah. No, es que yo no quiero vomitar. nah, no es el vómito, es su miedo. Su miedo es la incertidumbre. Ok. Su miedo es no saber lo que va a pasar. Pero también hay incertidumbre cuando vas a una fiesta y un amigo te ofrece algún otro tipo de sustancia. Igual la consume. Bueno, hay mucha gente que cuida eso, no sé. O sea, realmente hay muchísima más incertidumbre con con lo que vaya a pasar cuando vas a tomar ayahuasca. O sea, realmente no sabes. Y cuando te dicen que vas a explorar tus sombras, pues todavía se te aprieta el culito un poco más. Es a ver qué sombras me voy a encontrar en mí, a ver qué monstruo voy a encontrar en mí, a ver qué sale de allí, que no conozco, qué miedo le tengo y que va a hacer que salga, ¿no? Entonces, esa incertidumbre está clarísimo, o sea, es lo que más nos cuesta a los humanos. Por eso somos controladores mentales, calculadores y analizadores. Lo queremos todo previsto, calculado, porque lo que se sale de nuestros cálculos y no sabemos cómo será, no sabemos andar en esa fluir, en esa fe, en esa confianza. Eso es lo que nos falta, muchísimo. Entonces, el principal motivo es no saber lo que va a pasar. El segundo es no saber si voy a perder el control y dejar de ser yo mismo y que la sustancia me haga perder el control y no sé lo que esté haciendo, ¿no? La tercera igual sí, puede ser, ay, que me cague encima o me vomite encima. Alguno vino con ese miedo, ¿eh? Y luego pasa lo que pasa. Y esos son los principales. Esos son los principales. Vale. Hombre, yo vería, igual el cuarto sería que me quede tonto, que la experiencia me siente mal y luego me quede mal mentalmente, ¿no? Hay algunas personas que le tienen miedo a que eso les pueda afectar perjudicial, ¿no? En ese sentido. Y ahora respondiendo a esas 4, sobre todo lo que comentaba, el vómito y que te caes encima puede pasar y pasa. Puede. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿qué Te es lo sueltas el control, no sé. qué pasa allí en el organismo que normalmente es lo que pasa? ¿O vomitas o Es cagas? la purga. La planta es purga. vomitiva. Una de las plantas es vomitiva. Vale. O sea, de hecho, las dos tienen propiedades vomitivas. Entonces, Es una planta no vomitas. purgante. Exacto, no vomitas porque te hayas intoxicado como el alcohol. Vomitas porque la planta te hace vomitar, igual que algunos gatos, perros comen plantas también para provocarse la purga. ¿Vale? Y las purgas antes se usaban mucho más que ahora, se ha perdido costumbre en eso. Y las purgas más fuertes, por ejemplo, son las dietas de tabaco. Una dieta de tabaco es una infusión de tabaco, vas a vomitar y sacar por todos los agujeros, lo que no está escrito. También se puso muy de moda el cambó, esa rana, que es lo llaman la vacuna de la selva, y te provoca una reacción inmune que también empiezas a purgar y a vomitar. Es como una limpieza del cuerpo. Entonces, no vomitas porque te intoxiques, vomitas porque la planta tiene esas propiedades. Y que es necesario, entiendo yo, Es parte de, pero también es ayuda, porque normalmente, así tú no vengas a hacer ayahuasca, hay veces que te mandan a purgarte. O sea, con otras, son procesos, hay procesos hasta médicos de purgación. O sea, que eso yo creo que está bien decirlo porque es una de las cosas que yo más he escuchado. Luego está la parte de eso, de perder el control. De si en algún momento que tú pierdes el control o no eres consciente de lo que estás viviendo, que creo que es otra pregunta que la gente se podría hacer. Puede pasar, pero pasa muy poquito, muy poquito, muy poquito. Ok, y en ese momento que un humano pueda perder el control, ¿qué se hace en ese momento? O sea, ¿cuáles son Atenderlo, cuidarlo. Soltar ese control puede ayudar a aliviar... Sin duda, o sea, no sé, puedo explicar de pasada el caso de bastante reciente. Pocos me pierden el control en el sentido de realmente volverse irrespetuosos con lo que sucede alrededor suyo, en el sentido de que van a la suya y ¿sabes? Yo llamo que se han emborrachado con la ayahuasca, eso puede pasar, ¿no? Entonces no les ha caído bien, se han emborrachado. Bueno, era una persona que ¿cómo lo cuento? Venía con mucha contención, mucha restricción, mucho no permitirse toda su vida. Además, tiene medio relación, es homosexual, lo reconozco. Y venía con mucho trauma con papá. Ahí.
y con mucha represión, por exceso y por defecto, en ese sentido. Y venía a trabajar eso. Pero tú lo sabías porque te lo había dicho, Sí, tú lo él me lo había sentiste. dicho, Vale. él me lo había dicho. Entonces, uno de sus propósitos era soltar el control. Vale. Y joder, se lo soltó, cabrón. La nochecita que nos dio. Sí, pero él era consciente siempre de lo que estaba haciendo. Más o menos. Vale. No, me has preguntado si a veces no eres consciente. Vale. Él hubo partes en que no fue consciente. Vale. No fue consciente. Se emborrachó, se dejó ir, se desinhibió, soltó el control total y se pasó. Vale. Me faltó el respeto a todos los demás. Pero esto era Eso algo... no es habitual, Vale. es muy excepcional. Vale. Muy yo te diría que, bueno, te lo digo en porcentaje, mejor, para no decir valores absolutos. Menos del 1%, mucho menos del 1%. Mucho menos de las ceremonias que tú has dado. De las personas a las que les he dado ayahuasca. Pero a veces pasa. Pero ahí estamos. Y para esa persona fue súper beneficioso esa experiencia. Para él y para todos los demás. Después salió y fue ¿qué pasó? Súper liberador. Claro. O sea, fue un descargo para él tremendo. Y yo sé que la planta es sabia y al final le lleva a cada uno lo que necesita. Entonces, a la pregunta de si se puede perder el control, se puede llegar a perder, pero no es nada habitual. Normalmente estás muy presente toda la noche. Y que normalmente un poco explícanos cómo es esa, o sea, ya que estamos entrando ya en el tema de ceremonia, ¿no? Que la gente tiene un poco esa, no sabe qué pasa realmente, ¿no? Y qué tiene que pasar antes de venir. O sea, antes de venir una persona a hacer una ceremonia, ¿cómo debe cuidarse para? Y luego, ¿qué pasa en esta ceremonia? Un poco ya entramos en ceremonia de ayahuasca. En ceremonia de ayahuasca. Un poco para con ayahuasca. Sí, porque la gente no lo sabe, hombre. Ya. Lo primero que debes sentir es un llamado. Ok. Lo primero que debes sentir es que te ha llegado alguna voz de lo que es la ayahuasca y la información que te ha llegado de lo que es la ayahuasca te ha resonado mucho en ti, como que eso podía ser algo que te fuera a ser útil en tu momento actual de tu vida. Y a veces ese llamado se ha madurado por años. Y muchas personas me dicen, sentí el llamado hace 6 años. Y ha sido 6 años de madurar, claro, el llegar y tomar la ayahuasca. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Total. Entonces, permitirte también sentir que es tu momento ahora. O sea, a veces el ego nos engaña un poco con si es tu momento o no. Siento que realmente lo importante es sentir el llamado, pero bueno, está bien también sentir que estás preparado, ¿no? Que es tu momento, que realmente ahora estás listo para dar un salto, para cambiar o para matar a un viejo personaje. Entonces, hay que ponerle un poco de intención y de propósito. Es como hablemos para saber dónde estás parado, cómo está tu vida, cuáles son tus retos, tus challenges. Y... Esto lo haces tú, hablas con la persona. Exacto. Vale. Ahí lo siguiente es que busques a alguien que te vaya a acompañar en ese proceso. Vale. Si me encuentras a mí, pues lo que vamos a hacer es hablar para entender por qué estás sintiendo ese llamado, qué es lo que quieres trabajar, cómo es tu vida emocional, personal, etcétera, ¿no? Sí. Mi propósito es saber si esa persona tiene la madurez y la conciencia suficiente para hacer ese tipo de trabajo. La mayoría que llegan y ya me contactan, sí. Okay. ¿Vale? Habrá muchos que no llegan, que no están listos, pero no llegan. O sea, que no llegan a hablar contigo. Exacto, porque no estaban listos, no estaba la cosa alineada. O hay alguno que les has tenido que decir, mira, no está... Muy pocos, realmente. Se autodescarta todo, ¿sabes? ¿Cuáles son esos tips que a ti te... O sea, que una persona no puede venir a tomar la medicina, la planta? Hay algunos, o sea, por ejemplo, estás en un proceso, estás tomando X medicamentos, estás en un proceso... Ah, sí, hombre, hay unos sin duda que no se puede. Lo primero, los antidepresivos no son compatibles con la ayahuasca, sin duda. Ahí hay que hablar con psiquiatría y ver si se reduce, si no. Es un complejo el tema. La otra es si tienes problemas psiquiátricos del tipo psicóticos, esquizoides. Claro. Entonces, en esos casos no puedes usar este tipo de sustancias porque son psicóticas y te va a abrir todavía más esa psicosis. Hay por ahí grandes maestros chamanes que es capaz de cogerte a alguien brotado esquizoide, darle ayahuasca y que se convierta en una persona normal. Pero eso no está ni a mi abasto ni a nadie que yo conozca. Pero eso se puede. De hecho, algunos tipos de considerados esquizoides paranoicos en verdad
lo que tiene es una apertura, una conexión, no todos tienen realmente un problema y ahí se confunde un poco a veces quién está muy conectado y quién realmente tiene un problema. En cualquier caso, a alguien muy desequilibrado en ese sentido, no le voy a dar ayahuasca. Porque hay veces que piensa mucho, tengo este problema y me han dicho que la ayahuasca me lo va a quitar. Por eso te lo pregunto, porque se escucha mucho eso, ¿no? Puede ayudar, entiendo, tengo esta enfermedad, tengo este problema y me puede ayudar la ayahuasca. Y al final entiendo que tú filtras ese tipo de problemas. Sí. Para poder ver si la medicina puede ayudarlo. Exacto, pero yo, o sea, solo antidepresivos y gente muy desequilibrada son a los que desde mi servicio les puedo decir que no, porque los demás ya es ego. Si me viene alguien que lo veo con mucho ego, que lo veo no sé, un narcisista o que veo cualquier cosa así, que como persona me podría generar rechazo, he aprendido que como facilitador de la planta me tengo que callar, que si él está sintiendo el llamado de la planta, es que hay algo dentro de sí que le está llamando a vivir esto para quizás resolver precisamente ese narcisismo y ese egoísmo. Entonces ahí me tengo que bajar de mi ego y respetar el llamado de la planta. Claro. Entonces, porque por algo está aquí. Por algo tú eres está el aquí. facilitador. Exacto. Vale. Exacto. Yo tengo un perfil de personas que me gustaría que fueran todas así, pero eso quiere decir que hay veces que sientes eso, que al final tu ego dice, no, esa persona no, pero de repente hay otras ahí tienes que darle energías mucho más potentes que dicen, ven. Exacto, exacto. Entonces ahí he aprendido que no soy nadie para decir que no si estás sintiendo el llamado, mientras cumpla esos requisitos de seguridad y sienta que le pone conciencia y buena intención y buen propósito, que lo está haciendo como para tratar de ser una mejor versión de sí mismo. ¿Vale? Si está haciéndolo porque está intentando ser una mejor versión de sí mismo, ¿quién soy yo para decirle que no? Una vez pasa ese filtro y llega la ceremonia, un poco, ¿cómo es esa ceremonia? Esas son preguntas que a mí me han hecho mucho. Entiendo que cada chamán tiene su tipología de ceremonia. Sí, y no todos los trabajos son chamánicos. La ayahuasca se puede usar de distintas formas. Antes de la ceremonia hay una dieta. ¿Vale? Importante. Porque bastante. Se tiene que tener en cuenta por distintos factores bioquímicos de lo que contiene la ayahuasca, los inhibidores de la monoaminoxidasa, pues hay que vigilar en consumir alimentos con tiramina. Entonces, para evitarte migrañas, presión arterial alta, complicaciones que no son graves, que no hay nada, ninguna comida que te vaya a matar por combinarla con ayahuasca, no, pero vas a tener una experiencia más liviana, más profunda, menos purga, entonces más espiritual, y eso ayuda. Vale. Un cuerpo limpio ayuda a tener una experiencia más limpia, sin duda. Pero tampoco es súper, hiper, mega crítico en el sentido. Es para mejorar la experiencia. Es para mejorar la experiencia. Entonces, eso es importante, focalizarte en tu propósito un poquito. Para mí lo es, porque la magia funciona así. Es donde pones tu atención y tu energía, es donde vas a desplegar tu creación. Entonces, si quieres venir a tomar ayahuasca, pone atención y energía en lo que quieres manifestar en ti. Pero es verdad que cuando llegas y te tomas el vasito, ese propósito lo sueltas. Claro. Si no, tampoco funciona. Claro. Si no estás ahí, que quiero esto, quiero ver esto. Entonces no funciona así la magia, ¿no? Tú visualizas, imaginas, pones energía y atención y sueltas. Tu subconsciente ya ha tomado nota y ya va a ser que pasen las cosas coherentes con ese... Eso se podría aplicar a la vida también, ¿no? Eso es la vida. Eso es la vida. Esa es la... Siempre nos aferramos. Esa es la magia de la manifestación, el poder de la atracción. Tiene mucho que ver. Estamos hablando de eso de alguna forma. Totalmente. No somos conscientes de que donde ponemos la energía, la atención, ahí es lo que se despliega. Si no te apegas a un resultado. Exacto, si te apegas demasiado al resultado, entonces te estás perdiendo las señales del universo y las bendiciones y todo lo que hay para ti que no estás queriendo verlo y andas por la vida así. O sea, pones la energía en algo con un propósito y sueltas y te bajas de otra cosa, para entendernos. Sí, un libro hindú ahí conocido, Bhagavad Gita, te dice, el espíritu debe ser de ser un buscador sin andar buscando. Y ahí entiéndelo.
se entiende fácil. O sea, tengo que ser un buscador, pero no andar buscando. Ese es el punto medio, la línea media. ¿Te ha funcionado a ti? Sí, sin duda, claro. Sí, soy bastante, Tenemos aquí bastante artista de la al magia chamán y la real. manifestación. Aquí no se ve en cámara, pero tenemos al chamán real aquí. Ok, y una vez hay un propósito, Y estamos ya llegas. llegando al final de esta ceremonia. Una vez hay ese propósito y se toma esa cantidad que entiendo que tú vas regularizando, vas viendo. Explica un poco cómo es esta ceremonia y luego qué pasa, porque las personas, oye, hablamos de control, ¿cuáles son esas etapas dentro de un viaje de ayahuasca? Visualizaciones, sentir, Es un poco un resumen. todo un mundo. Es todo un mundo. Es todo un mundo, ¿vale? Es todo un mundo. Pero, mira, tradicionalmente es una experiencia que se suele vivir de noche. Poca luz, a cubierto, muy contenido y muy de irse para adentro, muy introspectiva. Es una energía muy femenina la de la ayahuasca, así como el bufo alvarius es muy masculina, la ayahuasca es muy femenina, es muy de irse adentro, irse al sentir y irse a esas profundidades emocionales y ahí en lo que te cuentas de lo que pasó. Entonces, es un setting muy de noche, muy de poca luz, un proceso muy individual, personal, no estás en interacción con los demás y ahí viene primer reto, dejar ser, soltar el control y entregarme a la experiencia. Entonces, al masculino, a los hombres, al yang le cuesta más eso realmente, porque suele tener más la flecha apuntando para afuera, en la acción, en el control, en lo que va a pasar. Al femenino le es bastante más fácil irse a ese sentir hacia adentro y dejar ser. Entonces, ahí ya, primer reto que se siente, ¿no? Y no es que dependa de ti, de tu deseo, depende de que lo sepas hacer, porque muchos vienen con yo me quiero entregar a la experiencia, pero no saben hacerlo, pues no han aprendido cómo se hace eso realmente todavía de entregarse, ¿no? Porque rendirme. hay una parte muy mental, ¿no? Puede ser muy Muy mental, mental. porque al final es un reflejo nuestro lo que va a mostrarte. Entonces vas a verte como a ti magnificado. Entonces es una de las formas de verte, no siempre te ves a ti magnificado, pero es una de las potenciales como provechos de la ayahuasca es verte a ti mismo así magnificado. Y a ver, mira, hay personas que viven la experiencia de forma muy somática corporal, otros son más emocionales sensoriales, otros son más mentales, y ahí estamos haciendo diferencias. Al final, quieres hablarte a ti mismo en tus profundidades, de tu subconsciente, o en las altitudes de tu ser, llámalo como quieras, no sé, con una parte más profunda de ti mismo. La meditación es la práctica que nos permite entrenar ese ejercicio de escucharnos y sentirnos y detenernos a ver qué hay detrás de lo aparente que se está manifestando. La meditación ayuda mucho a las personas que vienen a ayahuasca a tener una experiencia más profunda. Entonces, ¿cómo tú te hablas a ti mismo? Cada persona es única, porque como no hay un lenguaje universal, algunos se ponen a meditar y se le abre el visual y ven cosas. Y es a través del visual que se hablan y se entienden. Y otros a través de la emoción. Y a otros les cae el insight, el pensamiento, sin necesidad de un visual. Y, hostia, me ha llegado la respuesta. Cada uno tenemos formas diferentes. Y ahí explicar cómo es, ya entramos en que cada uno lo vive de una forma muy diferente. Claro. Pero, además de todo eso, hay una tendencia en el caso de la ayahuasca de irte a tus memorias traumáticas, conocido. Se activa la parte límbica emocional de tu cerebro, está el miedo y la amígdala y tus recuerdos y de alguna forma, y ahí viene la gran magia de la planta, es que te lleva a revisar esos recuerdos para que los mires con amor y aceptación y te cambies lo que te cuentas de lo que pasó a un nivel profundo subconsciente y esa es la sanación. Yo creo que ahí
parte de lo que hace la ayahuasca se concentra en eso, como en una revisión de quién eres para ponerle luz y amor a lo que realmente eres, ¿no? Tener otra vez la oportunidad de mirarlo con otros ojos y otro sentir, exacto, no entiendo. Exacto. Y esa es mucha sanación, porque podemos ir al pasado y cambiar lo que sucedió, cambiando lo que nos contamos de lo que sucedió. Y es que al final el trauma no es lo que sucedió, el trauma es lo que hiciste con lo que sucedió. Entonces ahí se focaliza ¿Cómo lo mucho de percibiste? este ¿Cómo lo trabajo. sentiste? Exacto, exacto. Si fuiste atendido, ¿no? Exacto. Entonces, tiene mucho de eso. Me parece... Mucho de eso, mucho. Y eso se va no solo a tu infancia, a veces se va a vidas pasadas, a veces se va a conexiones con otros seres, y tiene mucho de eso. Pero también tiene transpersonal, en el sentido de conectar con el todo, con la naturaleza, con los otros, de entender este juego egoico. También tiene a veces de eso. Y también tiene a veces de estar en un estado de tal lucidez que te das cuenta tú solito de las cosas, ¿no? Es como que yo soy más de esos, ¿no? Que en ese estado, bajo efectos de la medicina, pues me es más fácil. Está esto súper conectado, es una maravilla, está demostrado, las neuronas se engruesan, se conectan, se hiperconectan, se apaga la región del cerebro que está en alerta y atención, y al apagarse esa región del cerebro que está en alerta y atención, sucede la magia y sucede esa exploración del subconsciente. Entonces es una experiencia de autoconocimiento, es una experiencia para conocerte mejor a ti mismo. Pues si te conoces mejor a ti mismo, vas a tener mejores herramientas para lidiar con los retos de la vida. Es eso. Y para mí es una experiencia de autoconocimiento, sin duda. A mí me hubiesen contado esto de esta manera. O sea, yo creo que hacer un... O sea, yo lo quise hacer hace mucho tiempo y me tuvo que llegar a través de una persona, o sea, que era mi expareja en ese momento y fue como el impulso. Pero contarlo de esta forma y ver a alguien que lo cuente de esta forma te podría dar mucho... O sea, si tú has dicho, si una persona tiene un llamado y pueden pasar 6 años hasta decidir hacerlo, este tipo de comunicación desde un humano que sabe y que lo ha venido haciendo puede facilitar más la decisión a hacerlo. Por eso. Porque yo nunca había escuchado un desarrollo de esta manera antes de venir a hacerlo. Entonces yo quiero agradecer que tú puedas ¿no? expresarlo de esa forma de verdad, porque yo sé que mucha gente tiene ganas de hacerlo hace mucho tiempo, tiene ese llamado, Sí. y le ha venido en alguna situación de la vida, pero está alargándolo, pero porque no hay una comunicación desde alguien que lo haya hecho con tanta experiencia. Ok, una vez se realizó, Sí. ahora tenemos que volver a nuestras vidas. ¿No? Reto. Ahí, ¿cómo, o sea, cómo lo vive? Ahí creo que, ¿no? O sea, tú vives una experiencia, como tú bien has dicho, dependiendo del humano, en el proceso en el que esté, pero todos los humanos tenemos, ¿no? Una vida, unos hábitos, tu pareja, los hijos, el trabajo. ¿Cómo integras, cómo es ese proceso de integración de lo vivido hacia esa vida? Complejo. ¿Cómo los viviste tú y cómo has visto que lo han vivido otras personas que tú, cómo ves? ¿Cuáles son esos puntos medios? Hay mil formas de llevarlo de nuevo a la vida. Es complejo porque ese es el hándicap de estas experiencias, que te cae toda la luz y la iluminación de golpe. Y eso nunca es la mejor forma de recibirla. Es mejor dosificado poco a poco, que me vaya abriendo poco a poco y que vaya integrando de poco a poco. Ese es el hándicap de estas experiencias. A la mayoría va poco a poco, ¿no? Entiendo yo. No, bueno, pero no, poco a poco me refiero sin hacer uso de ayahuasca, así, meditando tu tiempo, así, despacito, despacito, despacito. Okay. No, aquí, claro, te haces 3 retiros de ayahuasca y le has descubierto los entresijos a la Matrix, a todo, ¿no? ¿Sabes? Y si Entonces, tienes alguien que te oriente... Eso es demasiado para integrarlo normalmente. Y ni para el carajo vas a poder integrar todo lo que te llega a abrir o iluminar una experiencia así. Vamos a intentar sacarle el máximo provecho. Ese es el hándicap. Por eso antes esto iba junto a pasos iniciáticos, a caminos iniciáticos, a ritos iniciáticos, y había los misterios de Eleusis, griegos, o sea, había un trabajo previo de preparación para que llegase al final el momento de la toma de la sustancia y estuvieses preparado. Pero ahora somos
todo express. Todo rápido. O sea, salgo del trabajo el viernes, me cojo el coche, me llego y me tomo la ayahuasca. Mm. Y el lunes me vuelvo al trabajo. Mm. Realmente no es la forma más saludable de hacer, pero nos tenemos que adaptar también a los tiempos que son. O sea, entonces todo va más rápido. No es lo ideal, te cae mucho. Entonces, es un trabajo integrar todo eso. Yo suelo como insistirle a las personas que le pongan mucho énfasis, apreciación en lo que cambia en ti y sobre todo en la calidad del pensamiento, en cómo ves al otro, en cómo reaccionas, en cómo te sientes, en cómo te cuidas. Como que la planta ya hace mucho. Te ayuda a conectar más contigo mismo, te ayuda a sentir más lo que te conviene, lo que no. Entonces, préstale atención, ábrete, nutres, haz las cosas que estás viendo que te gustan, deja de hacer las que ves que no te sientan bien. Y es a través de los hábitos que consigues integrarlo y que permanezca por mucho más tiempo. Meditación, naturaleza, conectar con el arte, escribir, todo eso son actividades que te ayudarán bastante a volver a sacarle máximo provecho y que se sostenga lo más en el tiempo. Porque el glow desaparece a los 2 días, desaparece el glow en rollo en plan... ¿Qué pasó? He vuelto a mi oficina frente al jefe cabrón, a las facturas por pagar, a todo eso, y todo eso te cae de golpe de nuevo y te pega en el sentido de, hostia, cuánto trabajo tengo en mi vida para realmente liberarme de esta cárcel de esclavitud y encontrar la paz y felicidad. Y eso es un bajón. Eso Claro, es un pero bajón. luego, ahí justamente en ese momento vuelves, empiezas a utilizar... lo que aprendiste para... Sí. Exacto. Pero como te has desconectado, Exacto. que era la otra pregunta que te iba a decir, esa persona que le ha sido una bendición y que se ha ido a su vida, a esas actividades que viene haciendo e intentando reconectar con eso que vivió y poniéndolo en práctica, como se desconecta en un momento, pues empezamos otra vez a consumir de medicina. Pero ahí empezamos también a buscar información y llegamos a los hongos, a la psilocibina. Entonces, esta parte que creo que es muy interesante de que una persona que no venía probando nada de esto empieza a hacer este tipo de ceremonias, le da esto un upgrade en su vida, una conciencia distinta y luego quiere aferrarse a eso, lo habíamos hablado con el MDMA. ¿Cómo lo ves tú ahí? O sea, ¿cuál es esta...? Aferrarse del tipo vuelvo a tomar ayahuasca cada 2x3, no. ¿Pasa? No. O sea, si hay gente que te llama y te dice, la semana que viene quiero volver a ir. No. En un mes quiero volver a ir. Si lo hacen un periodo corto de tiempo, que en algunos puede tener sentido, como darle medio año trabajando bastante con la ayahuasca y después lo sueltan. Vale. No es una sustancia por la intensidad de la experiencia y la purga y todo, sobre todo por la intensidad de la experiencia. No. Pero si escucho después que hacen, por ejemplo, retiros de hongos. Empiezan a entrar en esta dinámica para... Bueno, eso tú igual que desde tu prisma ves más eso, pero no. No un pasa poquito así. Sí. No, te lo pregunto a ti, Microdosis. lo que ves después de las personas que empiezan a tener una buena experiencia y luego empiezan a anclarse en este tipo de experiencia para seguir fortaleciendo esa experiencia. Se les abre un camino. Sienten como, hostia, se me ha abierto un camino de exploración, de autoconocimiento, que mira, hostia, no tenía esa posibilidad en mi vida y eso me abre a, hostia, aquí hay algo para seguir nutriéndome y creciendo por un tiempo, ¿no? Pero es un episodio de tu vida. Estas sustancias son como para momentos de cambio en tu vida. Ahí es el mejor momento. Cuando estás en tu estabilidad, en la manifestación de lo que sea que estás haciendo, y no tienes que cambiar muchas cosas, en absoluto te voy a recomendar que vengas y tomes ayahuasca si no hay nada. ¿Para qué haces esto tú, Bert? Primero porque me dio a mí mucho la ayahuasca y sentí como que, hostia, esto había que compartirse. Y a mí es un regalo lo que vivís vosotros. Yo para mí, en ese perfil transpersonal, si tú te liberas de tu sufrimiento, yo me pongo contento. A mí me hace feliz que tú te liberes de tu sufrimiento.
Y lo hago por eso. Es un fondo, en el fondo todos somos egoístas. Porque lo estoy haciendo para yo sentirme mejor conmigo mismo también, ¿no? O sea, Se podría claro. llamar a egoísmo, ¿no? A eso. O sea, haciéndoselo a él, te Claro, lo haces a ti mismo. Exacto. Entonces, me siento en paz, me siento en el servicio, me siento en la labor, me nutre a mí, es medicina para mí también. Entonces, está todo alineado en ese sentido. Y tiene el punto de lo especial o exótico, disruptivo, hereje, que también me gusta, como de salirme del camino tradicional y ir por caminos que, aunque estén prohibidos, a mí no. Tengo demasiadas cosas apuntadas aquí, Humbert, para hablar. Manifestación, separación, el todo, el ego. O sea, yo creo que hay muchos temas, ¿no?, que aquí interceden en cuando hablamos de cualquier experiencia del humano. Y si hablamos del mundo espiritual, el mundo de la ciencia, cómo se une con el mundo espiritual. Un poco el foco que yo quería dar era esta experiencia que tú lo has hecho espectacular, de cómo a mí me hubiese gustado que me lo contaran antes de hacerlo por tanto miedo que yo tenía. Con lo cual, yo lo dejaría hasta aquí. Haríamos otro podcast seguramente y pudiésemos estar aquí horas. Así que gracias por venir aquí, hasta donde tú estás. Agradecido totalmente que me hayas dado la oportunidad a mí y al equipo. Y lo que quieras decir a tus cámaras, a la gente que pueda ver esto. No, yo agradecido a vosotros también por vuestra labor ahí. Siento que hay muchísima gente como con muchas ganas de compartir su medicina, su mensaje, como de expandir conciencia, como de sembrar semillitas. Así que súper agradecidos con todos los que estáis en esa labor y que sigan apareciendo más. Y es que siento que es algo muy bonito, una labor muy bonita. Hasta a mí me está tentando empezar a entrevistar a gente y profundizar y conocerles mejor y sacar su medicina. Y es una labor muy bonita. Entonces, me ha gustado mucho. Agradecido de que estéis en esa, de que os hayáis acercado hasta aquí, tan lejitos de Barcelona, con todo ese equipazo y esa buena intención y ese buen hacer. Y de mi parte un placer compartir, me encanta compartir. Dejo abierta la puerta a hacer una segunda versión, segundo episodio con todo lo que hayas dejado en el tintero. Ya intentaré acercarme yo a Barcelona y así hacemos una allí también. Muy bien. Y pues a la gente que nos escucha, que todo tiene un sentido en la vida y que sea como sea que estéis ahora en vuestro momento de la vida, sobre todo si es oscuro, flojito, con falta de confianza, confiar en que todo tiene un sentido y que todo tiene un porqué y que si le pones tu mejor intención vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Y a los que estéis gozando de la vida, pues a compartirla con todos los demás, que vibre todo, que resuene todo bonito ahí, que resuene todo muy bonito. Al servicio, manito, un regalo. Gracias, Humbert. Gracias, Manuel. Espectacular. Gracias, Michi. Gracias, Michi. Chamancito. El gran. Muchas gracias.